Muy buenas tardes. Les habla Nicolás Copérnico, presentador del programa Benjamin Franklin News. No tenemos una noticia de última hora. En Ruanda, el mismo país que sufrió el genocidio hace 25 años, ha estallado una epidemia de fiebre de Marburgo. Nuestro corresponsal en Ruanda, Nicolás Romanov. Muy buenas tardes, Nicolás. Efectivamente, aquí en Ruanda se han reportado 15 muertes debido a esta enfermedad y 44 recuperaciones. Las autoridades han afirmado que la enfermedad está bajo control y que no va a ser riesgo ninguno para la seguridad nacional del país. Estamos aquí en nuestra nueva sección de entrevistados y aquí tenemos uno de los mejores expertos e historiadores específicamente en la historia de África, Nicolás Tesla. Señor Tesla, ¿cómo está? Encantado de conocerle. Muchas gracias a vosotros por entrevistarme. Díganos, ¿qué sabe usted de los conflictos en el continente africano? Bueno, ¿por dónde empiezo? África enfrenta una variedad de problemas y todos sus países muchísimos problemas amplios, pero tenemos que saber que estos problemas están relacionados casi el 99% de las veces con una sola cosa: el postcolonialismo. El postcolonialismo es básicamente lo que ocurrió después de que los colonialistas europeos se fueran de África. Como sabemos, África fue repartida por los europeos como un pastel. Es por eso que tiene tantas líneas rectas en sus fronteras. La histórica superioridad de los colonizadores a los colonizados siempre ha sido un problema no solo para África, sino para todo país que haya sido colonizado por europeos o americanos. Claramente, el desacuerdo cultural entre las etnias aborígenes que una y otra vez les está exigiendo que luchen contra ellos tampoco ayuda mucho al factor de las guerras civiles. Todos estos factores solo contribuyen más y más a la inestabilidad política que ya tienen los continentes como África, continentes subdesarrollados. La inestabilidad política aquí es probablemente el enemigo más grande que tienen estos países. ¿Qué quiere decir exactamente usted con ese término? ¿Qué significa inestabilidad política para usted? Bueno, sí, la inestabilidad política es algo que muchos países han sufrido o aún sufren hoy en día. Y principalmente se debe a los problemas internos de un país. Puede ser por la subida o la bajada de algún recurso natural que el país dependa para su economía, puede ser por conflictos internos, puede ser por la polarización de la población. Muchas cosas, como ves, pueden llevar a la inestabilidad política. La inestabilidad política como tal, la definición es alguno o varios factores de un país, pues que contribuyan a la imposibilidad de gobernar para ese país. O sea, que la gobernabilidad sea imposible en ese país, no sea posible el poder gobernar, el tomar decisiones económicas, porque simplemente el Estado no tiene control del territorio. La inestabilidad política también puede ser generada o consecuencia de los conflictos internos, como guerras civiles. Y como ya sabemos, en África hay guerras civiles por todas partes. Ha habido guerras civiles y también hay guerras civiles hoy en día. De forma que la estabilidad política de África es casi que inexistente. Sí, sabemos que África es un continente difícil. Y díganos, a todos estos problemas que usted ya dijo, ¿se le ocurren algunas soluciones que podría plantear usted para que hiciera, por ejemplo, las organizaciones internacionales o los países incluso propios que tienen estos problemas? Bueno, está claro que cada caso tiene su propia solución y cada caso es un mundo de probabilidades. Pero en general, y hablando específicamente del continente de África, podemos aprender de los ejemplos que han sido exitosos. Por ejemplo, estamos parados en el suelo ruandés. Ruanda, como sabéis, es el país que ha sufrido el genocidio de Tutsis por parte de la etnia Hutu. No voy a ir en detalle sobre estos acontecimientos, pero lo que tenéis que saber es que la población Hutu de repente empezó, por razones, a matar a la población Tutsi en masa. Muchísimos Hutus se alzaron en armas y mataron a muchísima población Tutsi por el simple hecho de ser Tutsi. Sin embargo, Ruanda, esto es una paradoja. Ruanda es uno de los países que más crecimiento económico tiene hoy en día en todo el continente africano.
O sea, todos los otros países mucho más grandes que Ruanda, mucho más poderosos que Ruanda, no han tenido un crecimiento económico tan pronunciado como este país. Y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Cómo es que Ruanda hizo eso? Pues cuando el Frente Patriótico Ruandés llegó al poder, las medidas fueron inmediatas. Se juzgaron a los criminales, los principales responsables de los asesinatos masivos del genocidio Tutsi, se prohibió la identificación racial, o sea, en Ruanda está prohibido que tú te identifiques como Hutu o Tutsi, porque eso puede llevar a la separación de los pueblos, a la enemistad entre ellos y a un posible nuevo genocidio, ya sea de Hutus a Tutsis o de Tutsis a Hutus. Y todas estas medidas abogando por un sentimiento nacionalista ruandés. Básicamente el gobierno dijo, todos somos ruandeses, no hay Hutus, no hay Tutsis, todos somos ruandeses y vamos a trabajar juntos, vamos a perdonar las ofensas para hacer crecer la economía del país y tener un futuro mejor en un país tan subdesarrollado como lo es Ruanda. Sin embargo, están bien los factores geopolíticos y todo eso, pero hay un factor más, y yo creo que es, en mi opinión, es el más importante. El perdón. Esto puede sonar muy raro y mucha gente me critica por esto, pero es la única explicación que yo le veo a tal recuperación de un país como Ruanda. Resulta que el 82% de la población en 2021, se hizo una encuesta en 2000, un censo en 2021, y el 81%, 82% de la población de Ruanda es católica o protestante. O sea, la mayoría confiesan creer en Cristo, confiesan ser cristianos, ¿no? Hay una minoría de otras religiones, pero la mayoría confiesa en esta religión. Y sabemos que el cristianismo, a diferencia de la mayoría del resto de religiones, promueve muchísimo el perdón. Muchísimas. Yo he visto muchísimas familias que han perdido miembros de su familia, han perdido seres queridos y después del genocidio se han reencontrado con los perpetradores del asesinato y se han reconciliado. He visto innumerables ejemplos, innumerables. No hay forma estadísticamente posible de que maten a tantos miembros de tu familia, de tu etnia, y además en un continente como África, que son muy pero que muy peleones, son muy pero que muy violentos. Además en África, la mayoría de estas familias han sabido perdonar a los perpetradores de estos crímenes. De forma que las tensiones, la inestabilidad política de la que hablamos antes no ha vuelto a subir, al contrario ha bajado, porque el perdón ha permitido a los ruandeses concentrarse en otra cosa que matarse los unos a los otros, sino en generar economía, en trabajar, en vivir y en hacer Ruanda un mejor país del que era hace 25 años. Ruanda ha podido reconciliarse y ha podido salir adelante. Interesante respuesta. Y díganos ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer estos países, no solo de África, sino del resto del mundo, para poder desarrollarse económicamente? Bueno, en esta pregunta también voy a ser muy criticado, pero no me importa, voy a decir mi opinión. Está claro que pues, los factores económicos pues, son algo importante, son algo que se debe tener en cuenta, manejar bien la economía, intentar bajar la deuda externa, eso está muy bien. Pero más que eso es el temor a Dios. Sí, exactamente. Si te fijas en todos los países que son desarrollados hoy en día, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, los países nórdicos, todos ellos tuvieron un pasado donde seguían estrictamente las enseñanzas de la Biblia. Y todos ellos alcanzaron gran prosperidad. Estados Unidos hoy en día es la potencia número 1, está bajando porque ha dejado de obedecer a la Biblia. Reino Unido un día fue la gran potencia y el resto de países y los países escandinavos, todos ellos fueron, además de seguir las enseñanzas de la Biblia, fueron protestantes. Y todos ellos prosperaron. Y a medida que vas bajando en el mapa de Europa, Francia, España, Portugal, Italia, sin despreciar a estos países no siguieron al pie de la letra las enseñanzas de la Biblia. Es precisamente por eso que estos países no tienen un tan buen nivel de economía como los otros. Y es que no lo digo porque sea místico, porque mucha gente me va a tratar de eso, sino que es que la Biblia, las ordenanzas de la Biblia literalmente ponen cómo gobernar un país.
especialmente en el Pentateuco. No robarás, quita la corrupción. No matarás, quita la violencia y las guerras civiles. Si estos pensamientos estuvieran plantados en el pensamiento de toda la gente, que si fuera una cosa cultural que se tuviera que seguir, las personas podrían amarse mucho más y eso podría llevar a una estabilidad política mucho, mucho más grande. Los políticos, por ejemplo, no estarían ocupados con aumentar su propio poder o su propia estabilidad o sus propias finanzas, sino en beneficiar al país. Y en cuanto a la falta de recursos, es fácil. La Biblia dice que si cumples las ordenanzas de Jehová tu Dios, Dios prosperará tus negocios, hará llover sobre la tierra y tus negocios, tus campos, darán fruto. Muchas gracias, señor Tesla, por sus maravillosas respuestas que nos iluminan. Muchas gracias. Desde Uganda, el corresponsal Nicolás Romanov.